Libro de Romanos. Romanos presenta a Jesucristo, nuestra justicia. Comenzamos ahora el estudio de las epístolas del Nuevo Testamento. 13 de las 21 cartas fueron escritas por Pablo, por lo cual se llaman epístolas paulinas. Pablo escribió sus cartas a las iglesias de Tesalónica, Galacia, Corinto y Roma durante sus viajes misioneros. En el tiempo que estuvo preso en Roma escribió las cartas a las iglesias de Efeso y Colosas, como también la carta a Filemón y a los filipenses. Con posterioridad a la prisión, le escribió 2 cartas a Timoteo y una a Tito. Pablo nació en Tarso, de puro linaje judío. Su maestro fue Gamaliel, el gran maestro de los fariseos. Como todo muchacho hebreo, Saulo aprendió un oficio, el de hacer tiendas. En Jerusalén estuvo presente cuando apedrearon a Esteban, el primer mártir cristiano. No cabe duda de que dicha escena dejó una tremenda impresión en el joven Saulo. Camino a Damasco, en cumplimiento de una misión destinada a perseguir a los cristianos, el joven fariseo tuvo un encuentro frontal con Jesucristo. Después de esa conversión milagrosa, Saulo fue bautizado, y recibió la comisión de predicar el Evangelio. Se retiró a Arabia, y allí dedicó 3 años a estudiar y prepararse. Después de trabajar en Tarso durante 3 años y en Antioquía durante 1 año, guiado por el Espíritu Santo, Pablo se convirtió en el gran misionero a los gentiles. En sus 3 viajes misioneros fundó muchas iglesias y escribió sus epístolas. La combinación de ciudadanía romana, educación griega y religión hebrea lo capacitaron maravillosamente para su gran obra, pero veremos que él puso su confianza únicamente en la gracia y el apostolado que recibió directamente de Jesucristo. Tras una vida llena de sacrificios y sufrimientos, Pablo selló su testimonio con la sangre de su propia vida. Dice la tradición que fue decapitado en Roma, y que su cuerpo fue sepultado en las catacumbas. La iglesia en Roma. No sabemos quién fundó la iglesia en Roma. No fue fundada por Pedro. El ministerio de Pedro estaba dirigido a los judíos. Visitantes de Roma, que se encontraban en Jerusalén para la Pascua y fueron convertidos el día de Pentecostés, volvieron a la capital, portando la semilla del Evangelio, y así establecieron este nuevo centro en Roma. Durante los 28 años que siguieron, muchos cristianos de todas las regiones de Oriente emigraron a Roma, siendo algunos de ellos convertidos del propio Pablo. Pablo tenía muchos deseos de visitar esa iglesia, y les mandó esta carta desde Corinto, estando en la casa de Gayo, acaudalado cristiano corintio, durante su 3er viaje misionero. Fue escrita en el 4º año de Nerón, emperador romano. En esta epístola Pablo presenta su evangelio. Pablo, el siervo, les escribe a los santos que están en Roma, acerca del Salvador. Pablo, el siervo, ha sido apartado para el Evangelio. Enviado para servir en el Evangelio. Salvado por el Evangelio. ¿Siente el lector que el Evangelio ha tenido el mismo efecto en él? Ha sido salvado por él, apartado para él, y enviado a servir en él. Después de los saludos para la iglesia, Pablo da gracias a Dios por su fe. Nótese la expresión de obligación que manifiesta Pablo para con esta iglesia. Soy deudor. Pronto estoy a cumplir mis obligaciones. No me avergüenzo del mensaje. ¿Por qué no se avergonzaba Pablo del Evangelio de Cristo? Porque este Evangelio revela lo que necesita el pecador, y lo que puede obtener basado en una fe sencilla. La justicia de Dios, la justicia de Jesucristo. El Evangelio tiene poder dinámico. Es el poder de Dios para la salvación. Nos damos cuenta de que únicamente el poder de Dios puede hacernos cristianos. Pablo no se avergonzaba del Evangelio de Cristo, ni siquiera en Roma. La tremenda pecaminosidad del hombre, tal como se la pinta había alcanzado su culminación en Roma. Pablo hablaba basado en la absoluta convicción que nace de la experiencia. En el camino a Damasco, de un solo golpe, le fueron quitados los apoyos de las obras, la raza y el carácter. Tuvo una visión plena del Cristo glorificado.
De allí en adelante no tuvo sino un solo mensaje, la fe en el Señor crucificado y resucitado. No quería oír hablar de otra cosa, no quería hablar de otra cosa, no quería vivir otra cosa. Anunció que en lo adelante el justo vivirá por su fe. Todo lo que hace falta es creer. La salvación no es por obras, las obras condenan, ni por raza, la raza está sometida a la maldición de la muerte, ni por el carácter, por cuanto nuestro carácter es como trapos de inmundicia, no hay más que una salvación, y se la obtiene aceptando el Evangelio de Cristo. Porque en él se manifiesta la justicia que es de Dios por fe y para fe. Dicha justicia es la que Dios nos proporciona o imparte cuando creemos en Cristo. Dios nos proporciona la justicia que demanda de nosotros porque es necesaria la justicia de Dios. Porque nosotros estamos desprovistos de ella. Necesidad de la justicia de Dios. Después de mencionar el tema del libro de Romanos, en 1:16-17, Pablo luego pasa a revelar la necesidad que tiene el hombre de dicha justicia. Por cuanto todos pecaron, y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Desde este encumbrado púlpito, Pablo mira y contempla a judíos celosos, griegos orgullosos, romanos prepotentes, y a una multitud de pecadores comunes y corrientes como nosotros mismos. Qué cuadro terrible es el que nos ofrece en Romanos capítulo 1, del versículo 18 al 32. Primeramente nos presenta la injusticia de los gentiles, luego la de los judíos. El libro de Romanos nos muestra el método de Dios para transformar a hombres pecadores en hombres buenos. La clave de su gran tesis se encuentra en Romanos capítulo 1, verso 16 y 17. Romanos en pocas palabras. La persona del Evangelio Cristo. El poder del Evangelio, poder de Dios. El propósito del Evangelio, para salvación. El pueblo al que está destinado, a todo aquel. El plan de aceptación, a todo aquel que cree. El resultado concreto, el justo por la fe vivirá. Pablo estaba orgulloso del Evangelio, por cuanto había comprobado su poder en su propia vida y en la vida de todos los que creían. Buenas noticias. Estas son palabras que captan la atención de cualquiera. Digamos, tengo buenas noticias para usted, y con seguridad que nos escucharán. El verdadero valor de las buenas noticias depende del origen de quien las dijo. Es por ello que el Evangelio que nos presenta Pablo es tan bien recibido. Son noticias que vienen de Dios. Romanos constituye el grito de regocijo de Pablo para un mundo perdido. Los 3 primeros capítulos describen el infierno del pecado. Los últimos 5 capítulos describen el cielo de la santidad. Los restantes capítulos describen a Cristo, el camino. En Romanos, Pablo nos muestra el método que tiene Dios para transformar al pecador en un hombre bueno. Nos revela las necesidades del pecador y luego presenta lo que puede ser suyo por la fe, la justicia de Dios, Cristo, nuestra justicia. La justicia de Dios es una persona. La justicia que Dios exige está en una persona, Cristo Jesús. Nadie jamás podrá entrar en el cielo con menos justicia que la justicia de Cristo. Cuando miramos a Jesús, vemos la justicia que exige Dios. ¿Qué es ser justificado por Dios? Somos justificados por la fe en Jesucristo. Un asesino puede estar en el fondo de una mina, mientras que nosotros estemos en la cima de las montañas rocosas, con todo no estaremos en mejores condiciones que él para tocar las estrellas. No podemos alcanzar la justicia que demanda Dios por más alturas que escalemos. El perdón consiste en la eliminación de nuestra injusticia, un desnudamiento o un apartamiento del pecado. La justificación es el acto de ser vestidos con la justicia que Dios mismo proporciona. Es algo perfecto. La persona que puso su confianza en Cristo hace una hora se encuentra tan justificada como el cristiano más viejo. Jamás obtenemos un grado mayor de justificación que el que obtuvimos al momento de recibir a Cristo. La justificación depende de algo hecho fuera de nosotros mismos, algo realizado en la cruz del Calvario.